Hombre se burla de anciana en supermercado, pero no sabe quién está detrás. Margaret Johnson, una mujer de 82 años con cabello canoso, empujaba lentamente su carrito de compras por los pasillos de su supermercado local. Disfrutaba de sus viajes semanales a la tienda, una oportunidad para salir de casa e interactuar con la comunidad. A pesar de su edad, Margaret tenía una mente aguda y una gran cantidad de experiencias que le habían enseñado a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Ese día en particular, Margaret se sentía especialmente nostálgica. El supermercado había sido renovado recientemente y todo parecía diferente, más moderno y desconocido. Suspiró mientras tomaba un cartón de leche, recordando los días en que solía devolver botellas de leche de vidrio para rellenarlas. Margaret se dirigió a la caja, colocando sus artículos en la cinta transportadora con cuidado. Detrás del mostrador había un joven de no más de 20 años llamado Dylan. Tenía un aire de impaciencia, tamborileando con los dedos sobre el mostrador mientras la esperaba. Terminar de descargar su carrito. «Buenas tardes. Señora», Dylan dijo con un dejo de sarcasmo en su tono, «¿tiene sus propias bolsas o va a necesitar bolsas de plástico?» Margaret levantó la vista un poco sorprendida. «Olvidé traer mis bolsas. Hoy tendré que usar las bolsas de la tienda». Dylan puso los ojos en blanco y suspiró dramáticamente. «Sabes que es muy malo para el medio ambiente seguir usando bolsas de plástico. Todos deberíamos poner de nuestra parte para salvar el planeta». Margaret esbozó una pequeña sonrisa. «Entiendo que no teníamos esta iniciativa ecológica en mi época». Dylan se burló. «Sí, ese es el problema. A tu generación no le importó lo suficiente como para salvar el medio ambiente para las futuras generaciones». La sonrisa de Margaret se desvaneció, reemplazada por una mirada de sorpresa. No esperaba que alguien tan joven la sermoneara sobre responsabilidad ambiental. Mientras procesaba sus palabras, una oleada de indignación la invadió. Decidió que no dejaría que ese joven hablara. Con tanta falta de respeto, antes de que Margaret pudiera responder, una voz profunda a sus espaldas lo interrumpió. «Disculpe, joven, pero creo que le debe algo de respeto a esta señora». Margaret se giró y vio a un hombre alto y distinguido, de unos 50 años, de pie detrás de ella. Se llamaba Robert, un conocido empresario local que siempre había valorado la sabiduría y las contribuciones de las generaciones anteriores. Dylan miró a Robert, claramente sorprendido por la interrupción. «Solo estaba explicando la importancia de la conservación del medio ambiente», dijo a la defensiva. Robert dio un paso al frente, imponiendo respeto. «Hay una manera de educar a la gente sin ser irrespetuoso», dijo con firmeza. ¿Sabe siquiera con quién está hablando? Esta mujer ha visto y hecho cosas que ni siquiera puede imaginar. Muestre algo de respeto». Dylan abrió la boca para discutir, pero lo pensó mejor. Asintió y murmuró: «Lo siento, señora». Margaret sonrió agradecida a Robert. «Gracias, señor. Me alegra ver que alguien todavía valora el respeto y la cortesía». Robert asintió. Al menos yo. Podría hacer. Tenemos mucho que aprender de tu generación y ya es hora de que empecemos». Escuchando a Margaret terminar de empacar sus compras, Robert continuó hablando, dirigiéndose tanto a ella como a Dylan. «Verán, joven, en aquellos tiempos no teníamos el lujo de artículos desechables, los reutilizábamos y reciclábamos porque teníamos que devolver botellas de leche, de refresco e incluso de cerveza. Llevaban a la tienda para lavarlas y rellenarlas. Eso era cierto. Reciclaje». Dylan escuchó con una mezcla de curiosidad y vergüenza en su rostro. Las tiendas de comestibles usaban bolsas de papel marrón. Robert continuó: «Las reutilizamos para muchas cosas, incluso para cubrir nuestros libros escolares para protegerlos. No teníamos bolsas de plástico que ensuciaban el medio ambiente». Margaret asintió y añadió que teníamos un televisor o radio en casa, no uno en cada habitación. Licuábamos y removíamos a mano porque no teníamos electricidad. Máquinas para hacer todo por nosotros. Usábamos periódicos viejos para amortiguar los artículos frágiles, no poliestireno ni plástico de burbujas. Robert le sonrió a Margaret, agradeciendo su contribución. «Exactamente, y no desperdiciamos gasolina. Solo para cortar el césped usábamos cortacéspedes manuales impulsados por el esfuerzo humano. Trabajábamos duro y eso nos mantenía en forma sin la necesidad de gimnasios eléctricos». La pequeña multitud que se había reunido alrededor asintió. Robert miró a Dylan. «No teníamos las comodidades que tenemos hoy, pero éramos ingeniosos. Nos las arreglamos con lo que teníamos e hicimos lo mejor que pudimos para minimizar el desperdicio». Dylan lo miró pensativo. Nunca lo había pensado de esa manera. Margaret le dedicó una sonrisa amable.
Está bien preocuparse por el medio ambiente. Dylan, solo recuerda que cada generación tiene su propia manera de contribuir. El respeto y la comprensión llegan muy lejos. Robert puso una mano tranquilizadora en el hombro de Dylan. Eres joven y tienes mucho que aprender. Escucha a las personas que han estado aquí por más tiempo. Tienen valiosas lecciones que compartir. Dylan asintió. Gracias, señor. Y gracias, señora. Recordaré esto. Margaret terminó de hacer la compra y se preparó para irse. Robert se giró hacia ella. Señora Johnson, sería un honor cubrir el coste de la compra de hoy. Considérelo una pequeña muestra de agradecimiento por todo lo que su generación ha hecho. Margaret se sintió conmovida por un gesto. Gracias, señor Robert. Pero no es necesario. Robert insistió. Por favor, insisto, es lo mínimo que puedo hacer. Margaret asintió, aceptando su amabilidad. Al salir de la tienda, no pudo evitar reflexionar sobre los acontecimientos del día. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan vigorizada, tan viva. Había presenciado de primera mano el poder del respeto y la comprensión esa noche. Margaret compartió la historia con su nieta Lily, quien la escuchó con los ojos muy abiertos y admirada. «¡Guau!», dijo la abuela Lily. «El señor Robert es increíble. Ojalá hubiera podido verlo». Margaret rió entre dientes. «Mientras tanto, querida, es importante defenderte a ti misma y tus creencias, y es igualmente importante escuchar a los demás y aprender de sus experiencias». Lily abrazó a su abuela con fuerza. «Lo haré, abuela. Te prometo que la historia del encuentro de Margaret en el supermercado se extendió rápidamente por el pueblo y pronto se convirtió en el tema de conversación de la comunidad. La gente se inspiró en la forma en que Robert defendió a Margaret y en las valiosas lecciones que compartió. Unos días después, Margaret recibió una carta de la oficina corporativa del supermercado. Era una disculpa formal por la forma en que la habían tratado, junto con una tarjeta de regalo como muestra de agradecimiento. Pero lo que más la conmovió fue una nota escrita a mano de Dylan. «Estimada señora Johnson». Decía, «Quiero agradecerle por abrirme los ojos. Sus palabras me hicieron darme cuenta de cuánto podemos aprender de quienes nos precedieron. Les conté a mis amigos lo sucedido y todos intentaremos ser más respetuosos y comprensivos de ahora en adelante. Atentamente, Dylan». Margaret sonrió al leer la nota. Había marcado la diferencia y eso fue más valioso para ella que cualquier tarjeta de regalo. En las semanas siguientes, Margaret notó un cambio en la forma en que la trataban en el supermercado. El personal era más atento y respetuoso, y Dylan siempre la recibía con una cálida sonrisa y una charla amistosa. Era evidente que su mensaje había resonado con más personas que solo él. La comunidad también parecía llevar sus palabras a la vida. La gente de Earth era más considerada con sus mayores, buscaba sus consejos y escuchaba sus historias. Margaret fue invitada a hablar en escuelas locales y eventos comunitarios, donde compartió sus experiencias y sabiduría con una nueva comunidad. Un día, al salir del supermercado, vio a Dylan ayudando a un anciano a cargar la compra en su coche. Dylan la miró y le dedicó una sonrisa sincera. Margaret le devolvió el saludo con una profunda satisfacción. Siempre había creído en el poder de la amabilidad y el respeto, y ahora lo veía reflejado en las acciones de quienes la rodeaban. Era una pequeña victoria, pero significativa. Margaret continuó sus viajes semanales al supermercado, con el corazón lleno de gratitud por las sencillas alegrías de la vida. Sabía que siempre habría desafíos y malentendidos, pero también sabía que con paciencia, amabilidad y disposición para escuchar, esos desafíos podían superarse mientras empujaba su carrito por los pasillos similares. Sintió un renovado sentido de propósito. No era solo una anciana haciendo sus compras, era un puente entre generaciones, una fuente de sabiduría y fortaleza, y pensó que, con una sonrisa, era algo de lo que enorgullecerse. Esta historia nos enseña la importancia del respeto y la comprensión entre generaciones. Destaca cómo la sabiduría y las experiencias del pasado pueden brindar valiosas lecciones para el presente. Al escuchar y valorar a las generaciones anteriores, podemos aprender a apreciar sus contribuciones y obtener perspectivas que ayudan a forjar un futuro mejor. La interacción entre Margaret Dylan y Robert demuestra que la amabilidad y el respeto pueden superar las diferencias y crear una comunidad más armoniosa en el mundo acelerado de hoy. Es fácil olvidar la importancia de tomarse un momento para aprender de quienes nos precedieron. Esta historia nos anima a ser conscientes de nuestras acciones y palabras, recordándonos que cada generación tiene algo significativo que ofrecer. Es un poderoso recordatorio de que los pequeños actos de amabilidad y respeto pueden tener un impacto duradero, fomentando la comprensión mutua y la buena voluntad. ¿De qué maneras podemos mostrar respeto y aprecio por las generaciones anteriores en nuestra vida diaria?
Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios.